Joe Biden y la Cumbre de las Américas envalentonan a los talibanes de la dictadura cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Los cubanos siguen huérfanos de liderazgo que convierta la actual situación revolucionaria, Marxismo-Dixit, en un movimiento plural que coloque a la Comisión Militar del Buró Político en la disyuntiva de patria o muerte. Las 12 medidas de alivio de Biden y la mala preparación de la Cumbre de las Américas han embalantonado a los talibanes y agentes de influencia del tardocastrismo, que han visto en ambos episodios sendas brechas para intentar solventar el 11 de julio sin mayores penalidades, arrinconar a los reformistas y volver a llenar espacios en medios de comunicación, remando a favor de La Habana. El creciente desprestigio político del presidente y títere castrista Miguel Díaz-Canel, Luis Alberto Rodríguez López Calleja y Manuel Marrero, y la bancarrota comunista abrieron espacios a reformistas que, dentro de la dictadura, apuestan por una transición pacífica y gradual a la democracia y las otras reformas estructurales que Raúl Castro ordenó parar y o revertir tras el susto de Obama. Pero el anuncio Biden y la saboteada Cumbre de las Américas los arrinconó nuevamente y favoreció el predominio de talibanes militares y civiles. Obviamente, todo esto ocurre porque los cubanos siguen huérfanos de liderazgo que convierta la actual situación revolucionaria, Marxismo-Dixit, en un movimiento plural que coloca a la Comisión Militar del Buró Político en la disyuntiva de patria o muerte. La oposición externa fue a hacerse fotos a Los Ángeles y a remachar denuncias y reiterar diagnósticos. A la interna no la dejaron moverse, pero los ciudadanos siguen sin saber cómo resolverían los temas tan caros como la libertad, la alimentación, el agua potable, el rescate de la educación, la salud y el transporte público, por ejemplo. La dependencia de la oposición de financiación extranjera la convierte en rehén de los intereses ajenos, no siempre coincidentes con los de Cuba y sus hijos, e implican el peligro de ensayos de salidas erróneas, como la practicada por Occidente en Rusia, alimentando a la bestia neocomunista que ha desembocado en un desastre actual, tensionando a la OTAN, Europa, China, Turquía y provocando una crisis geopolítica aún no evaluada. La dictadura más antigua de Occidente, que lleva años jugando a matar el ININC, no solo leyó mal las 12 medidas de la administración Biden, sino que se dio el lujo de menoscabarlas, calificándolas de un paso limitado en la dirección correcta, consigna que replicaron inmediatamente gusañeros y académicos, con la trampa que la dureza de Donald Trump no había valido, contradiciendo el propio gobierno cubano que la definió como devastadora. Si la dureza de Trump no valió, los acercamientos de James Carter, Bill Clinton y Barack Obama tampoco, y fueron respondidos a cañonazos migratorios, cohetazos aéreos y ataques sónicos. Creer que una política de apaciguamiento abrirá las puertas a la democracia en Cuba no solo es de necios, sino que desconoce la brutalidad comunista, como acaba de quedar evidenciada, en contraste con el silencio ante el belicoso Donald Trump. Silvio Rodríguez, que no da puntada sin hilo, calificó de injustas las sentencias del 11 de julio, advirtió que la dirigencia castrista sigue dando señales de cerrazón ante la lapidación del director de Alma Mater, pidió conocer responsables de que los cambios en Cuba no vayan más rápidos y remató: me preocupa que la revolución, o lo que usa su nombre, acabe siendo contrarrevolucionaria y lo que se le enfrente parezca o acabe siendo revolucionario. El trovador no solo habla por él, que tiene la jubilación resuelta por los derechos de autor de su obra lírica y asegurada la popularidad dentro de la izquierda mundial por su compromiso, sino por los reformistas que, dentro y fuera del Palacio de la Revolución, saben que el modelo castrista está agotado, urgido de una reforma integral y acabará sepultado por la ira popular. El influyente y sensato senador demócrata Bob Menéndez dejó claro que el anuncio del deshielo implicaba el riesgo de enviar señales equívocas a las personas equivocadas y acertó, porque La Habana no tardó ni 5 minutos en activar la diplomacia para inundar Los Ángeles de cochambre populista, quejarse por una falsa negativa de supuestos miembros de la sociedad civil, incluidos el coronel Abel González Santamaría, y darse el lujo de rechazar un viaje a Los Ángeles cuando era lo que más deseaba,
en un esfuerzo baldío de homologación a medias ante la comunidad democrática. Las dudas y errores de la administración Biden sobre la invitación a Cuba alargó innecesariamente el show y dio argumentos a la casta verde oliva y enguayaberada, que, alejada de toda racionalidad, sensatez y pragmatismo, arremete de igual manera contra un opositor político que una madre angustiada por la alimentación de sus hijos, intentando descalificarla por 2 o 3 objetos de chatarrería tecnológica made in China, fruto de negocios comunistas, y a este paso calificarán el estropajo como un artículo de lujo. Mientras más dudas y rejuegos provoque y consienta la administración de Joe Biden frente a la dictadura, peor será para Cuba, los cubanos y América Latina, donde sus aliados tácticos y estratégicos descubrieron la virtud de alcanzar el poder por las urnas, sustitutas de la revolución armada, y que juega con la ventaja de que la derecha y el centro siguen sin entender que mientras haya pobreza y desigualdad, la izquierda tiene asegurado parte del pastel, incluso la presidencia de los gobiernos. Mientras tanto, el asesor de Joe Biden dice que Estados Unidos siempre está dispuesto a dialogar. El funcionario señaló que la puerta del diálogo está abierta, aunque dejó claro que el objetivo fundamental de la actual administración es diseñar políticos que apoyen a los pueblos de esas naciones. Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró en una entrevista con la agencia EFE que su gobierno está dispuesto a dialogar con regímenes totalitarios del hemisferio en pos de recuperar el orden democrático y el respeto a los derechos humanos en esos países. Cuestionado sobre los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el funcionario señaló que la puerta del diálogo está abierta, aunque dejó claro que el objetivo fundamental de la actual administración es diseñar políticos que apoyen a los pueblos de esas naciones. Estados Unidos siempre está dispuesto a dialogar, y si es algo que sube al nivel de presidente, obviamente él lo consideraría, pero en este momento nosotros estamos enfocados en una política que apoye al pueblo cubano mientras imponga un costo al abuso de los derechos humanos, apoyando un diálogo que es liderado por los venezolanos, buscando un regreso al orden democrático en Nicaragua, expresó. González resaltó la importancia de exigir el respeto de los derechos humanos en esos países para que luego sean los ciudadanos quienes tengan el derecho de determinar el futuro de su país. El asesor de Biden analizó lo sucedido en la recién concluida Cumbre de las Américas, que tuvo como sede a la ciudad de Los Ángeles y a la que no fueron invitados representantes de las dictaduras. Estamos dispuestos a tener conversaciones con Cuba, apoyamos un diálogo en Venezuela y hemos intentado hablar con Nicaragua, pero eso es muy diferente de invitarlos aquí. En las conversaciones, incluso en el retiro de líderes, sí se habló un poco de Cuba, nadie habló de Nicaragua, pero muy rápidamente el enfoque se centraba en qué podemos hacer juntos para responder a los retos. Juan González también abordó la posibilidad de un eventual regreso de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas de 2025, el cual Washington vería factible siempre y cuando no sea en Estados Unidos la sede de la reunión continental. La diferencia es invitar nosotros como anfitrión a un país que no está respetando los derechos fundamentales de su propio pueblo. Invitarlos aquí para el presidente fue una decisión que, él viendo las imágenes de lo que hizo el régimen cubano después del 11 de julio pasado y la sentencia a jóvenes menores de 18 años, eso es muy difícil de justificar, lo de invitar a alguien así aquí, a una cumbre que nosotros estamos presidiendo, dijo el asesor presidencial a la agencia EFE. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el